casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana a través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3. Es un verdadero placer estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y estoy listo para llevarles el detalle de las principales informaciones de este día, hoy jueves 14 de marzo del año 2019. Les invito, antes de iniciar con las informaciones, a que forme parte de esta transmisión, que interactúe con nosotros dejando una reacción, comentando nuestra transmisión y también compartiendo en vivo esta transmisión de Radio Darío para que, al igual que usted, sus amigos en las redes sociales se informen con nosotros. De inmediato vamos a pasar al detalle de las informaciones, y es que en la tarde de este jueves, para lo que es el Parlamento Europeo, aprobaron una resolución en contra del gobierno de Nicaragua con 322 votos a favor, es decir, entre la mañana de hoy y en la tarde de Europa. El Parlamento Europeo aprobó una resolución con 322 votos a favor que estará sancionando al gobierno de Nicaragua. Una sanción que conlleva, entre muchas cosas, y exige lo que es la liberación de los presos políticos, el retorno de las personerías jurídicas y de los medios o equipos confiscados a los medios de comunicación. La resolución considera que Nicaragua sufre una seria fractura de democracia y que Ortega no ha dado muestras de voluntad para resolver el problema, y condena las acciones represivas del gobierno de Nicaragua en contra de los ciudadanos nicaragüenses que exigen justicia. Además, urge al gobierno a aplicar 3 medidas ahora mismo como señal de su buena voluntad en el diálogo que conlleva junto a la Alianza Cívica. Asimismo, la primera medida es la liberación inmediata de los presos políticos. La segunda, el cese de toda forma de represión y hostigamiento contra los ciudadanos nicaragüenses. Y la tercera es la restitución de las personerías jurídicas y los bienes confiscados a organizaciones de derechos humanos, así como el retorno de los organismos internacionales a nuestro país. Para el Parlamento Europeo, el cumplimiento de estas condiciones debe ser el inicio de un proceso de negociaciones que conduzcan a elecciones libres, justas y transparentes en nuestro país, además con observaciones internacionales. ¿Cuáles son las sanciones? El Parlamento Europeo propone a los Estados miembros la aplicación de sanciones que no dañen a la población nicaragüense. Ante ello, solicita un proceso escalonado de sanciones específicas individuales, como la prohibición de visas, el congelamiento de activos contra el gobierno de Nicaragua y aquellas personas responsables de la violación a los derechos humanos, en línea con las conclusiones del Consejo del 12 de enero del año 2019. Esta es la información de último momento, la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo con 322 votos a favor y solamente 25 en contra. Gracias por informarse con nosotros. Ayer se dio a conocer un comunicado conjunto entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación que representa al gobierno en la mesa de negociación.
El comunicado número 6 da a conocer que este jueves 14 de marzo se retoman las negociaciones entre ambas delegaciones y que los acuerdos entre ellos es que para mañana 15 de marzo se libere a un grupo considerable o apreciable, dice el documento, un grupo apreciable de personas, aunque no especifica cuántas ni quiénes serán los liberados. Las negociaciones entre ambos se llevaron a cabo en la oficina de la Nunciatura Apostólica de nuestro país. El comunicado que aparece en pantalla y al cual voy a darle lectura de la siguiente forma. Como ese conocimiento público, en fecha de 27 de febrero de 2019 se constituyó una mesa de negociación, dice, con la participación inicial del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El Arzobispado de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, su eminencia señor Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, y el señor Nuncio Apostólico, Monseñor Valdemar Somertac. Dicha mesa, dice el documento, aprobó la hoja de ruta que permitiese establecer las normas de funcionamiento de la negociación y así avanzar en la solución de los problemas que Nicaragua enfrenta en diversas materias. Con fecha 11 de marzo, la Alianza Cívica anunció que tomaría una pausa en su participación a los efectos de realizar consultas que orientarán su trabajo en dicha mesa. Los días martes 12 y miércoles 13 de marzo se realizaron en la Nunciatura Apostólica las reuniones en las que participaron el gobierno, la Alianza Cívica y el señor Nuncio. Además, informa que contándose con la presencia del enviado especial de la Secretaría General de la OEA, el señor Luis Ángel Rosadilla. En esas dos reuniones, los integrantes de la mesa de negociación intercambiaron intensamente diversas posiciones y la Alianza Cívica manifestó su disposición de regresar a esta mesa con un compromiso efectivo, que su aspiración es la liberación de un núcleo apreciable de personas que permanecen detenidas a raíz de los actos o los hechos acaecidos a partir de abril 2018. Finalmente, los acuerdos son los siguientes y les doy lectura. El jueves 14 de marzo se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación tal como fue aprobado en la hoja de ruta. El punto número 2 establece que existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15, es decir, mañana 15 de marzo, se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas. Y el punto número 3, dejamos constancia de la franqueza, respeto y confianza que siguen siendo un signo común de los puntos que se abordan en esa mesa de negociación. El documento habla de la excarcelación de un grupo apreciable de personas. No dice la cantidad y tampoco quiénes serán los liberados. Entre ellos estaremos esperando a partir de mañana quiénes serán los prisioneros políticos excarcelados y bajo qué medida. Si será bajo la condición de convivencia familiar o casa por cárcel. Eso lo estaremos esperando a partir del día de mañana. Seguido a este comunicado, ayer los jóvenes de la coalición universitaria que representan a todos los movimientos estudiantiles que participan dentro de la Alianza Cívica emitieron otro comunicado en el que rechazan el comunicado número 6 de la Alianza Cívica junto al gobierno, en donde dan a conocer que retomarán la mesa de negociación a partir de hoy jueves 14 de marzo. Los estudiantes rechazan el comunicado porque aseguran que el gobierno no ha mostrado ninguna buena voluntad y entre ello exigen la liberación de todos los presos políticos. A continuación veamos en Noticias en la Mañana el comunicado de la coalición universitaria. La coalición universitaria sigue demandando al gobierno muestras contundentes. La coalición universitaria, miembro activo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, comunica lo siguiente.
De acuerdo al comunicado del pasado 10 de marzo del 2019 de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, consideramos que el régimen Ortega Murillo no ha dado muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz. Entre estas muestras están: No cambies, habla así. Habla fuerte. Okay. Libertad de presos políticos. Cese de la represión y los secuestros. Plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos. Cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos. Por tanto, no respaldamos el comunicado de prensa número 6 del proceso de negociación que se emitió en conjunto el día de hoy entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen Ortega Murillo, porque no cumple con las muestras contundentes solicitadas anteriormente. Reiteramos que seguimos creyendo que la grave crisis política, social, económica y de derechos humanos que vive Nicaragua tiene que tener una salida pacífica y cívica. Reconocemos que el diálogo y la negociación son los únicos caminos para encontrar esa salida constitucional, institucional y a través de elecciones adelantadas, que nos ansia la libertad de democracia y de justicia que el país clama. Por lo mismo, instamos a la comunidad internacional, como el Parlamento Europeo, a no cesar ante ninguna acción que ejerza presión sobre el régimen Ortega Murillo. Y a la Organización de Estados Americanos les instamos a seguir presionando con la aplicación de la Carta Democrática. Hoy estamos firmando los 5 movimientos: Movimiento 19 de Abril, Universidad Nacional Agraria, Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Movimiento Universitario 19 de Abril, Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, Alianza Universitaria Nicaragüense, quienes estamos dentro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenas noches. Gracias por informarse con nosotros en Noticias en la Mañana de la plataforma Radio Darío 89.3. A esta hora voy a saludar a quienes sintonizan nuestra transmisión. A Tania López, que está con nosotros, asimismo a Bar López, que dice vivan los estudiantes, a Francisco Javier Hernández Morales, buenos días a Radio Darío, a Adelaida Aragón, en su comentario libertad para los presos políticos, a Verónica Mendoza Gómez, a Denis Roque, que dice que no existe ninguna voluntad y nunca la ha habido de parte del gobierno en la negociación, a Teresa Gamboa, Adelaida Aragón, a Arlet Drumbeller, Adelaida Aragón, bueno, ya la mencioné, a Vilma Maradiaga, a Ana Hernández Sandoval y a Teresa Gamboa y a Carmen de Gutiérrez. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Los diputados del Parlamento Europeo desde ayer miércoles discuten cuál sería la resolución que estarían aprobando y que ya aprobaron este día jueves 14 de marzo. Uno de ellos ha sido el diputado Ramón Jáuregui, quien encabezó la misión de diputados europeos que visitaron en enero nuestro país. Jáuregui dijo ayer, refiriéndose a Daniel Ortega: comandante, si usted está perdiendo el tiempo o engañando a la población con el diálogo, habrán sanciones. Veamos a continuación en Noticias en la Mañana su intervención. Empezaré por hacerles también una pequeña confesión, si ustedes quieren, íntima, y es que toda la delegación del Parlamento Europeo que visitó durante 4 días Nicaragua vivió de manera emocionada, inclusive con un sentimiento de gran compasión, todo lo que vimos y todo lo que oímos. Y yo quiero empezar por reivindicar que este Parlamento está con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo que llora a sus muertos, con el pueblo que sufre que sus hijos estén en la cárcel, con el pueblo que sufre restricciones a la libertad. Esto es una quiebra muy seria, muy grave.
absolutamente condenable de lo que llamamos el Estado de Derecho y las condiciones de libertad y de democracia. Esto está ocurriendo en Nicaragua. Y me gustaría dirigirme a mis compañeros que están a la izquierda, que han hecho una enmienda a nuestra resolución diciendo que no haya injerencias de los Estados Unidos en Nicaragua. No, señorías, no hay injerencia. El problema, señor Pimenta, si me permite, es que hay una revolución que se ha hecho totalitaria. Perdone, hubo una revolución que se ha hecho totalitaria. Hubo una revolución que se explicó históricamente y que desgraciadamente aplasta las libertades y aplasta a su pueblo. Yo siempre me he reivindicado desde la izquierda, reivindicando la libertad. Socialismo es libertad. Siempre lo hemos dicho. Y el Parlamento Europeo apoya a ese pueblo. El Parlamento Europeo apoya un diálogo serio. Ojalá que haya un diálogo serio, pero tiene tres condiciones básicas que no se están cumpliendo. La primera es que hay que liberar a los presos políticos. La segunda es que no puede haber restricciones a la libertad, que tiene que haber movimiento libre para los líderes, para los movimientos sociales. Y la tercera es que tienen que volver las organizaciones internacionales al país, porque son respetables y son el crédito y el observatorio de que se cumplen los derechos humanos. Y la posición política del Parlamento Europeo es que si ese diálogo avanza, como ha dicho el comisario, Europa ayudará. Se lo digo al comandante Ortega. Si hay un diálogo serio y hay un camino hacia la libertad, ayudaremos. Pero si no lo hacen, si quieren perder el tiempo, si engañan al pueblo, habrá sanciones. Era la intervención del diputado Ramón Jáuregui. Amigos y amigas que sintonizan a esta hora nuestro noticiero en la mañana, voy a darles una información de último momento de parte de la eurodiputada de Portugal, Ana Gómez, quien ha brindado una lista de quienes para ella serían los primeros sancionados de parte del Parlamento Europeo, refiriéndose a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, y voy a dar a conocer una lista. Mientras le doy a conocer esta lista, quiero recordarles que la mañana de este jueves el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en contra del gobierno de Nicaragua que entre ella exige la liberación inmediata de los prisioneros políticos, además el regreso de los bienes confiscados y de las personerías jurídicas quitadas a las organizaciones no gubernamentales en nuestro país, y de igual forma el retorno de los organismos internacionales a Nicaragua. La información de último momento es que la eurodiputada de Portugal, la señora Ana Gómez, ha dado a conocer una lista de quienes podrían ser los funcionarios del gobierno de Nicaragua sancionados por parte del Parlamento de Europa. En esta lista que voy a dar a conocer a continuación están las siguientes personas. Encabezando la lista aparece el presidente Daniel Ortega, junto a él Rosario Murillo, vicepresidente y esposa de Daniel Ortega. La lista también incluye a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del gobierno del presidente Ortega. La cuarta persona dentro de la lista es a Adolfo Marenco, que dice ese comisionado general de la Policía Nacional. También a Albaluz Ramos Vanegas, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al diputado leonés Filiberto Jacinto Rodríguez López. La lista está apareciendo en pantalla. Filiberto Rodríguez, como lo he mencionado, que también es presidente de la Comisión de Paz y Justicia en la Asamblea Nacional. Seguido de él continúa, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, a Laureano Facundo Ortega Murillo, presidente de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. También incluye a Rafael Antonio Ortega Murillo, también
hijo de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo; Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua; Roberto José López Gómez, doctor y presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Reina Rueda, alcalde de la ciudad de Managua; a Sadrach Celedón Rocha, también alcalde de la ciudad de Matagalpa; a Francisco Valenzuela, alcalde de la ciudad de Estelí; Orlando Noguera, alcalde de la ciudad de Masaya; y por último, Leónidas Gómez, alcalde de la ciudad de Jinotega. Es la lista que ha dado a conocer la eurodiputada de Portugal, Ana Gómez, de quienes serían algunos de los funcionarios del gobierno de Nicaragua sancionados por el Parlamento de la Unión Europea. Esa es la información de Portugal, Ana Gómez. En otro orden de información, bueno, algunos dicen dentro de sus comentarios que hacen falta algunas personas dentro de la lista. Suponemos que esta es una lista preliminar y que existen mayores funcionarios que estarían siendo agregados a la lista y sancionados por parte del Parlamento de la Unión Europea. Voy a repetir la lista para quienes se acaban de conectar a esta hora. Repetimos, la eurodiputada Ana Gómez de Portugal ha brindado una lista de quienes serían los funcionarios sancionados por parte del Parlamento Europeo. La lista está encabezada por el presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad Nacional; Adolfo José Marenco Corella, comisionado general de la Policía Nacional; Albaluz Ramos Vanegas, presidente de la Corte Suprema de Justicia; a Ana Julia Guido Ochoa, quien es fiscal general de la República; a Filiberto Jacinto Rodríguez López, el diputado leonés y presidente de la Comisión de Paz y Justicia de la Asamblea Nacional; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial a Daniel Ortega y Rosario Murillo; seguido de él, Rafael Antonio Ortega Murillo, también hijo de la pareja presidencial; Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua; Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Reina Rueda, alcaldesa de Managua; Sadrach Celedón, alcalde de la ciudad de Matagalpa; Francisco Valenzuela, alcalde de la ciudad de Estelí; Orlando Noguera, alcalde de la ciudad de Masaya; y Leónidas Centeno, alcalde de la ciudad de Jinotega. Esta es la lista. Ha aprobado una resolución en contra del gobierno de Nicaragua y voy a leerles parte de la resolución y qué incluyen esas sanciones. La resolución considera que Nicaragua sufre una seria fractura de democracia y que Ortega no ha dado muestras de voluntad para resolver el problema, y condena las acciones represivas del gobierno en contra de los ciudadanos nicaragüenses que exigen justicia. Además, urgen al gobierno a aplicar 3 medidas ahora mismo como señal de su buena voluntad en el diálogo que conlleva junto a la Alianza Cívica. La primera medida es la liberación inmediata de los presos políticos. La segunda es el cese de toda forma de represión y hostigamiento contra los ciudadanos. Y la tercera es la restitución de las personerías jurídicas y bienes confiscados a organizaciones de derechos humanos, así como el retorno de los organismos internacionales a nuestro país. Para el Parlamento Europeo, el cumplimiento de estas condiciones debe ser el inicio de un proceso de negociaciones que conduzcan a elecciones libres, justas y transparentes con observadores internacionales. ¿Cuáles son las sanciones? Se las doy a conocer a continuación. El Parlamento Europeo propone a todos los Estados miembros la aplicación de sanciones que no dañen al pueblo de Nicaragua, sino
que se solicita un proceso escalonado de sanciones específicas individuales, y entre ello tendría que ver la lista. Empezaré por hacerles también una pequeña confesión, de la eurodiputada si ustedes Ana Gómez. Entre esas sanciones es la prohibición de visas y congelamientos de activos contra el gobierno de Nicaragua y contra las personas responsables de la violación a los derechos humanos en línea, dice con las conclusiones del Consejo del 12 de enero de 2019. Y por último, la resolución también activa una cláusula democrática, que es uno de los puntos acordados en la firma del acuerdo de la asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, que establece que todos los asociados deben respetar el Estado de Derecho y las garantías sociales de la población. Por último, con esto Nicaragua quedaría fuera de un acuerdo comercial que permite a nuestro país vender a los países europeos y miembros de la Unión Europea más de 360 millones de dólares al año. Eso es parte de la resolución y de las sanciones que incluiría a algunos miembros o funcionarios del gobierno de Nicaragua. Esa es la información de último momento con el listado de las personas posiblemente o que serían sancionadas de parte del Parlamento de la Unión Europea. Ayer también que los diputados intervinieron en la negociación de esta resolución. Otro que intervino a favor de Nicaragua fue el diputado Javier Nar. A continuación dejamos sus declaraciones. Sergio Ramírez, Henry Ruiz, Luis Carrión, Dora María Tellez, Mónica Baltodano, Jaime Willock, Víctor Tirado, Moisés Hassan, Ernesto Cardenal, Hugo Torres, Gioconda Belli, Brooklyn Rivera, Carlos Tunerman, Humberto Ortega. Todos ellos son radicales opositores al gobierno de Daniel Ortega. Para los que entienden que ese gobierno es víctima de los reaccionarios a sueldos del imperialismo, le voy a ilustrar. Son mis compañeros sandinistas de lucha contra Somoza, contra la dictadura de Anastasio Somoza, en donde yo estuve y donde fui herido en el Frente Sur Benjamín Celedón. Fue un honor estar allá. Son comandantes y ministros del verdadero sandinismo, hoy traicionado por Daniel Ortega. Son quienes desde las barricadas, desde la cárcel, desde la persecución y la tortura, defendieron y hoy siguen defendiendo la libertad, la democracia y la dignidad para su patria nicaragüense, que también es la mía. Recordaré que de los 6 miembros de la Dirección Nacional, 5 están en contra del régimen, la Dirección Nacional Sandinista, como también todos los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1979, como miles de compañeros sandinistas. Son los verdaderos sandinistas, hoy perseguidos por Daniel Ortega, por defender lo mismo que ayer defendió contra Somoza, la libertad y la dignidad. Represión, exilio, centenares de muertos, corrupción, violación de los derechos humanos, es hoy la Nicaragua de Ortega, defendido desde el sectarismo o la ignorancia por revolucionarios de salón hasta el último nicaragüense, desde luego. Porque a ellos no les importa Nicaragua, sino sus propios mitos, sus propias historias, la revolución ajena, pero jamás la propia. La resolución que mañana se presentará es fruto de un consenso general. Se impone la suspensión del acuerdo de la Unión Europea con Nicaragua y la imposición de sanciones personales a Ortega y a ese gobierno que reprime y encarcela a sus propios compañeros, a su propio pueblo. Y desde el fondo de mi alma digo lo que dije en 1979. ¡Viva Nicaragua libre! Era el diputado Javier Nar ayer en su intervención en el Parlamento Europeo a favor de Nicaragua, dando a conocer la crisis que atraviesa el país, la grave crisis de derechos humanos, crisis política, económica y social. Ayer los estudiantes de la coalición universitaria rechazaron el comunicado dado a conocer por la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua. También a esta posición se ha sumado el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, quien ha dado a conocer otro comunicado en el que rechazan
la posición que asume la Alianza Cívica junto al gobierno en retomar la mesa de negociación cuando no se ha liberado al total de los presos políticos que permanecen en el sistema penitenciario, tanto de varones como de mujeres. El comunicado aparece a continuación en pantalla. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos rechaza la decisión del grupo negociador de la Alianza Cívica de retomar su participación en la mesa de diálogo con el gobierno sin que se haya cumplido la demanda de liberación total de presos y presas políticas. Esta decisión le da la espalda al pueblo que demanda justicia y democracia y a los movimientos que hemos respaldado a la Alianza Cívica en este diálogo. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos continuará siendo la voz de los más de 700 que aún no están libres y denunciamos que esta decisión pone en riesgo 1. La vida e integridad de nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos y demás familiares. Los esfuerzos de resistencia cívica que desde las cárceles nuestros familiares están realizando. Las acciones nacionales e internacionales que se están gestando en este momento para lograr cambios democráticos. Y 4, el consenso colectivo sobre la existencia de un ambiente propicio a las garantías previo a la reanudación de la negociación. El régimen de Ortega utiliza a las presas y presos como moneda de cambio para obtener concesiones. Sin embargo, aunque el gobierno encarcele a un núcleo de presos políticos, cada día son detenidos más nicaragüenses por expresar su descontento contra el régimen, en un claro atropello a las libertades ciudadanas declaradas en nuestra Constitución política. Nuestras presas y presos políticos no son moneda de cambio ni fichas en una negociación. Son seres humanos nicaragüenses, estudiantes, campesinos, trabajadores que sufren un encarcelamiento injusto y a quienes se les violan sistemáticamente sus derechos. Somos firmes en nuestra postura por la liberación plena de nuestras presas y presos políticos. Es el comunicado del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos que rechaza la postura de la Alianza Cívica de retomar la negociación nuevamente con el gobierno. A esta hora voy a saludar también a quienes están con nosotros mientras hago una pausa en la continuación de las noticias. A Gina Flores, a Sofi Matamoros, a Carla Solórzano Quintanilla, a Winnie Benar, a Denis Roque, a Maribel González González, a Flor Rivera, a Luis Zúñiga y a quien se identifica como NG a través de las redes sociales. Ayer, don Alex Vanegas se exilió en Costa Rica. Su hijo así lo dio a conocer tras un asedio constante de parte de la Policía Nacional y operadores del FSLN. Así tomó la decisión don Alex Vanegas de exiliarse en Costa Rica, donde ya ha aparecido en videos y fotografías en el país vecino del sur de Nicaragua. El presidente o secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, don Álvaro Leiva, ayer dio a conocer un tuit en el que aparece junto a don Alex Vanegas, el maratonista. El tuit que está en pantalla con ustedes dice: gracias a Dios y María Santísima, después de una operación exitosa en derechos humanos, hemos logrado poner a salvo y tutelar los derechos humanos de nuestro hermano, el maratonista nicaragüense, el señor Alex Vanegas Potoy. Don Alex Vanegas fue excarcelado el miércoles 27 de febrero bajo la medida de convivencia familiar. Luego que saliera encarcelado, intentó recorrer algunas calles de Managua, pero fue apresado en 2 ocasiones. Tras esos días, de acuerdo a su hijo, recibió asedio constante de parte de la policía y operadores del FSLN, y es así la decisión del maratonista de exiliarse en Costa Rica. También la última noticia de noticias de esta edición de Noticias en la Mañana será la condena que ha hecho el CENIT, en donde condena la tortura en contra de los presos políticos. Un último caso del que dimos información sobre los prisioneros Yubran Suazo, Francisco Sequeira y Chester Membreño. Voy a dar lectura a ese comunicado de parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde condena los actos de tortura en contra de los prisioneros políticos nicaragüenses. El CENIT condena de manera categórica
las torturas que sufren algunos prisioneros políticos recluidos en el sistema penitenciario La Modelo y que han sido denunciadas en los últimos días por sus familiares, a quienes las autoridades del penal tampoco les ha permitido entrevistas o visitas de los detenidos. Las graves denuncias hechas por los familiares de Yubran Suazo, el líder estudiantil del movimiento 19 de abril de Masaya, y Francisco Sequeira, manifestante antigubernamental de Huigalpa, Chontales, ambos recluidos en la celda de máxima seguridad conocidas como el Infernillo, habrían tenido lugar el pasado 9 de marzo y solo confirman el patrón de arbitrariedad, sigilo y violencia que las autoridades del centro penitenciario han mantenido desde hace varios meses en contra de los presos políticos. El CENIT respalda la petición del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y exige la inmediata liberación de todos, y en el caso concreto de los que fueron brutalmente torturados el día 9 de marzo y se encuentran gravemente lesionados. Exigimos su traslado inmediato a un centro hospitalario y ser asistidos por un médico en presencia de sus familiares, ya que compartimos su temor de que sus vidas corren peligro. Comunicado firmado ayer 13 de marzo del año 2019. Antes de despedir, quiero nuevamente repetir la lista de los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega o el gobierno de Nicaragua, una lista dada a conocer por la eurodiputada de Portugal, Ana Gómez, funcionarios que estarían siendo sancionados por el Parlamento Europeo. La lista es encabezada por el presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad Nacional, también Adolfo Joel Marenco Correa, comisionado general de la Policía Nacional, Albaluz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República, el diputado leonés Filiberto Jacinto Rodríguez López, quien es presidente de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, a Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, también a Rafael Antonio Ortega Murillo, otro hijo de la pareja presidencial, Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Reina Rueda, alcalde de Managua, Sadrach Celedón Rocha, alcalde de Matagalpa, Francisco Valenzuela, alcalde de Estelí, Orlando Noguera, alcalde de Masaya, y Leónidas Centeno, alcalde de Jinotega. Ese es el listado de personas. Antes de despedirme, nuevamente quiero agradecer a quienes han estado con nosotros en esta transmisión: a Gina Flores, a Sofi Matamoros, a Carla Solórzano Quintanilla, a Denis Roque, a Maribel González, a Flor Rivera, a Luis Zúñiga, a Judith Rojas, a Marlene Castro, Teresa Flores, también a José Carc, y a Maribel González, y a cada una de las personas que han estado con nosotros en esta transmisión en vivo. De esta forma nosotros le ponemos punto final a esta edición de Noticias en la Mañana. Les invitamos a estar informándose siempre en nuestra plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3, o que se informen con nosotros en nuestra edición estelar Noticias Live a las 8 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos un excelente día. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre.
informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.